días o buenas noches, no lo sé. Yo voy a hablar un poco de la estructura de nuestras clases. Acá tienes el Moodle en la frente de usted, el Moodle que podemos trabajar en la clase. Las videoconferencias están acá, pero yo voy a hablar muy más de la perspectiva del contenido de la clase. Acá tienes todas las actividades que tienes que hacer, cuántos días tienes hasta el término del curso, todo esto, pero yo voy a hablar de otras cosas. Yo voy a hablar de una cosa muy importante que es, yo voy a empezar cuando en la parte de arriba, no de la parte del medio, que yo voy a hablar de las informaciones en general de la clase. Como mira acá, no tenemos el horario de que empiece el curso y no tenemos los horarios de descansos porque esto puede cambiar, es un video genérico, pero normalmente empezamos en el horario correcto y terminamos en el horario correcto. Tenemos descansos. No podemos hacer la clase por más de 2 horas, entonces necesitamos de algunas pausas para el café, como esto. La clase está dividida en seis temas. Cada uno de los temas como que tienen 3 horas, como esto, algunos de ellos más horas, 4 horas, otros un poco menos, 2 horas. Pero en el total tenemos seis partes de la clase. Yo voy a hablar una parte muy importante. Durante el momento que estoy explicando los contenidos, debe tener el audio encendido, pero no necesita tener la cámara, puede tener la cámara apagada. Pero cuando hablamos de las actividades grupales, el audio y la cámara deben estar encendidos. Hacemos esto porque muchos alumnos empezaron peleas porque creemos que después que empezar a tener las cámaras encendidas no tenemos más tanto problema. Otra cosa que es importante, acá tienes una perspectiva de las herramientas de la clase. Acá tenemos el Zoom. Es muy importante que si no conoces la herramienta debes comprender. Debes intentar comprender los vídeos, mirar los vídeos, entonces, porque los vídeos hacen la explicación y también deben ascender a nuestro evento que hacemos antes de la clase para explicar la estructura, si tienes alguna duda, como esto. Tenemos también el Muro.co, que es una herramienta más focada sobre la clase, que es esto acá, vamos a ver en algunos momentos. Tienes una cosa muy importante acá, que en este caso tenemos las lecturas, tenemos un vídeo acá que explica cómo trabajar con el mural, pero este vídeo no tienes como este foco, pero vamos a hablar después. Acá tienes un vídeo que habla también sobre la infraestructura, la acomodación del espacio de trabajo. Debe ser cómodo. Es importante tener eso en tu cabeza porque si no estás cómodo puedes tener problemas como personas a hablar y no comprender los contenidos. Es importante comprender también que durante toda la clase tenemos muchas actividades grupales. En estas actividades ustedes van a tener los compañeros de tu equipo en una breakout room de Zoom. Van a trabajar con un mural solo. Entonces deben estar preparados para esto. Acá tienes la configuración que yo tengo para las clases. Tenemos también la herramienta de Meeting Planner, que es una herramienta que ayuda a usted si no estás en Madrid o si no estás en el horario oficial de la clase. Eso ayuda a usted a hacer la planificación de los horarios de la clase. Acá tenemos una actividad que es muy importante. Es lo que hablamos de elige el contexto. Porque cuando hacemos los equipos de la clase, normalmente intentamos comprender cuál es el mejor equipo para usted. Cuando realiza este test acá, entonces normalmente comprendemos lo que es mejor para usted, cuál es el mejor equipo para usted, todo esto debes hacer. Tenemos acá también algunos artículos sobre Agile Scrum. Son artículos en general que van a ayudar a usted a comprender lo que estamos hablando y un poco de, por ejemplo, cómo está el mercado laboral, cómo está esto en España. Acá tenemos el CSM Workbook. Yo voy a ser muy claro, nosotros no estamos haciendo exactamente lo que está acá, pero puede tener, si quieres hacer la impresión para tener, está acá, puede hacerlo, es muy bonito, tienes muchas fotos bonitas como esto. Lo que es importante es que antes de empezar la clase, haz al menos una lectura de la guía del Scrum. Este es importante, porque esto es el contenido básico de la clase. Cuando hace la lectura era comprender todos los contenidos en general. Y tenemos acá un conjunto de vídeos un poco abajo que hablan de Scrum en general, que es para ayudar a ustedes si tienes algún problema o si quieres conocer en general el ágil. Esa es una introducción para ayudar en la clase. Si haces esto, tienes un muy más buen provecho en la clase. Muy bien.
Acá tenemos la parte de la clase que tienes un foco muy más en la herramienta Mural que vamos a hacer, que vamos a trabajar durante la clase. Acá tenemos la herramienta, debes ascender anónimo. Después de ascender anónimo, debes poner un post-it con tu nombre acá. Este post-it con tu nombre es para comprender si tienes algún tipo de problema y hablamos con usted si miramos qué tienes. ¿Cómo comprender si tienes problema? Si tienes las tags HTML acá, si no tienes, está bien. El paso 3, si tienes lo mejor, debes intentar comprender cómo hacer la cohesión. Nosotros hablamos de Mural después, tenemos un vídeo sobre la herramienta, entonces debe intentar comprender cómo hacerlo. Muy bien, acá arriba tienes la otra actividad. Debes poner tu foto, una foto bonita, el nombre, donde vives, la ubicación, el correo y también cuál es la mayor duda que tienes. La importancia de esto es que uso esto para cambiar el contenido de la clase. Si hablas, consigo comprender mejor o qué va a hacer. Se hace antes, porque se hace durante, es más difícil hacer un cambio en la planificación. Muy bien, después de todo esto, vamos a la parte que iremos a hablar ahora, que es el otro mural. Tenemos también un otro mural, que es el mural que vamos a trabajar durante la clase. Antes de... yo empecé a ascenderlo. Pero acá antes de ascenderlo yo voy a hablar de una cosa muy importante. Durante la clase usamos la herramienta Mural y los contenidos, hablo de esto, después hablamos de esto, después hablamos de esto, en una forma que no es lineal. Entonces necesitas comprender, si quieres una información más lineal, tienes acá en la herramienta. Estás acá para usted. Y acá tenemos el link de la herramienta Mural que yo voy a usar para hablar con ustedes durante la clase. Muy bien, durante la clase lo que es importante que comprendan es que como que 90% del tiempo vamos a tener esto en la pantalla. Y así, acá hablamos de los 6 contenidos, la estructura. Es importante que comprenda también que acá tienes la estructura de la clase, tienes las actividades acá. Normalmente cuando vas a hacer una actividad con tu equipo, tienes las instrucciones acá en los outlines. Y tienes también, por ejemplo, las diferencias de un contenido como tienes acá. Pero en la práctica general empezamos la clase hablando de ágil. Acá es para que comprenda una de las partes más importantes, que el Scrum Master como un agente de cambio. Hablamos un poco de esto acá. Después hacemos una introducción a Scrum. ¿Qué es esa introducción a Scrum? Hablamos de qué es Scrum o qué no es Scrum. Mira, acá, como en toda la clase, vamos a trabajar con el conocimiento que tienes. Vamos a hacer la construcción del conocimiento con el conocimiento que tienes. Y una parte que es importante, que tienes un foco mayor en la certificación, es la parte de la framework. En la parte de la framework, hablamos lo que hace parte, lo que no hace parte. Una otra cosa que es muy importante que comprendan es que durante la clase, muchas veces yo voy a intentar comprender si tienes conocimiento o si no tienes, y cuál es el nivel del conocimiento. Y también, por ejemplo, muchas veces iremos a hacer lo que es learn by doing. ¿Qué es lo que? Hace la definición de Scrum acá y después miro, hablamos sobre la definición que tienes y después hablo de una definición que es oficial. Esa es la estrategia de la clase. Acá vamos a hablar de las roles. Product Owner, Development Team, Scrum Master. Esta parte tienes un foco un poco mayor en la certificación porque hablamos de las roles en general. Esta parte acá. Oh, mira, antes de hablar de la próxima parte, es importante comprender que cuando estamos haciendo la clase, si quieres hacer una preparación buena para el examen, si está enfocado en el examen, que debe hacer la lectura silenciosa de la guía Scrum muchas veces antes de la clase. Esa es la mejor forma de prepararse. No hacer la lectura antes, no después. Porque después no tenés yo para hablar con usted, para hablar sobre las preguntas que tiene. Acá tienes un foco muy más en la vida práctica de un Scrum Master, que es como, ¿o qué haces un Scrum Master un día normal de trabajo y cómo mejorar como Scrum Master? Acá es una perspectiva muy más centrada en la persona, en el rol, y acá es muy más enfocada en cómo ayudar a los otros. Pero hablamos de los dos, tenemos consejos, herramientas, hablamos de muchas cosas diferentes.
Muy bien, la próxima parte es sobre los eventos. Cuando estamos hablando de los eventos, tienes dos partes. La primera parte es una parte que hablamos sobre la estructura básica y después hablamos de cómo hacer la facilitación de los eventos. Porque creo que sabes que el Scrum Master es la persona que hace la facilitación de los eventos y necesita comprender el básico de facilitación antes de empezar tu trabajo. Esta es una cosa importante. Finalmente hablamos acá sobre los artefactos y también hacemos una simulación de sprint planning para que comprenda cómo hacer cuando volver a la clase. Bueno, esta es la estructura básica de la clase. Ahora yo voy a hablar un poco más de la estructura del Moodle de la clase, pero esta es una idea muy grande de lo que vamos a hablar. Creo, porque yo cambio mi planeamiento muy frecuentemente, ahora estaba a pensar que probablemente no será exactamente esta estructura que van a tener en la clase, pero es algo que es muy acerca de esto. Acá estamos volviendo al contenido del Moodle. Entonces acá tenemos esta es la estructura básica de los contenidos. Tenemos el contenido de Agile, acá en la estructura de texto, y tenemos también un quiz. Tenemos esto para todos los contenidos, para que yo comprenda o que debemos hablar nuevamente o que está bien. Y por último, acá tenemos todos los contenidos, tenemos un contenido especial para el examen. Cuando hablamos del examen, tenemos acá los contenidos que necesita comprender para el examen, la guía, manifiesto, los principios. Yo voy a ser muy claro. La parte más difícil de la clase es estar enfocada en la clase, porque si está enfocado, está muy bien. Tenemos una simulación acá para que se tenga la impresión de tranquilidad, pero hasta directamente. Y tenemos también el workbook de la clase acá con todas las respuestas y tenemos después una estructura que explica el contenido. Bueno, creo que esta es la estructura de la clase. Espero que miren ustedes, nosotros hablemos durante la clase. No lo sé si mañana, no lo sé si ayer, porque no sé cuándo estás a mirar este vídeo, pero hasta luego.